La Brújula. Juan Ramón Lucas. Recuperamos después de no sé cuántas semanas nuestra sección, una de las más queridas para este programa, que es En Igualdad, con Cristina Villanueva. Buenas noches, Cris. Bueno, qué bien. Bienvenida de nuevo. Encantada de volver así. Sí. Bueno, el Gobierno ha aprobado esta semana la creación de más de 65.000 plazas públicas de educación de 0 a 3 años. Analizamos el impacto que puede tener, porque esta es una antigua reivindicación. Bueno, de un montón de asociaciones que luchan por la conciliación familiar, porque conciliación es también igualdad de oportunidades. Aunque las plazas gratuitas de guardería no lo solucionan todo, debo decir, es el primer paso. Y, por ejemplo, estoy pensando en esos casos en los que la maternidad es sinónimo de pobreza y de exclusión social. Claro, otra reivindicación es aprobar ayudas directas a la crianza, con multitud de fórmulas: ayudas económicas directas, exenciones fiscales, alargar los permisos de maternidad, flexibilidad horaria o teletrabajo. Claro, hay una petición actual, por ejemplo, que está lanzando ahora mismo Save the Children, que es que las familias monoparentales gocen de las mismas condiciones que las familias numerosas. Es algo que, por ejemplo, en Cataluña existe, pero no a nivel de toda España. Actualmente en nuestro país hay 1,5 millones de madres solas que tienen problemas para cubrir costes en la crianza de sus hijos. Así que esta sería, por ejemplo, una medida muy rápida, muy fácil de implementar, que tuvieran esos descuentos, ¿no?, que tienen las familias numerosas. Si te parece, para enseñarnos esta realidad, que a mí me preocupa, esta realidad o binomio de maternidad-pobreza, hemos invitado a Berta Boadas, es trabajadora social en Fundación La Esperanza de Fundación La Caixa. Buenas noches, Berta. Buenas noches. ¿En tu trabajo encuentras esta situación de madres que para poder criar a sus hijos pues se ven abocadas hacia la pobreza? Sí, nosotros trabajamos con población que tiene muchas dificultades económicas para cubrir gastos, para cubrir necesidades básicas, y especialmente las mujeres que están criándoselas a sus hijos, evidentemente tienen que hacer todos los papeles, trabajar, atender a los niños, conciliar, y esto hace que, y cubrir gastos, que es complicado, y esto hace que realmente las situaciones de pobreza y exclusión, los datos arrojan precisamente esta imagen, ¿no?, que son las de los colectivos de más riesgo a empobrecer y muy frágiles, cuando estabilidades muy frágiles, dijéramos. En el último año, fijaos que han aumentado en 40.000 las familias monoparentales en riesgo de pobreza. Así que la emergencia, de alguna manera, yo la veo clarísima, En el caso de las madres adolescentes o jóvenes en edad de estudiar, la maternidad puede ser sinónimo de pobreza repentina, pero también de empobrecimiento paulatino, porque si depende de la ayuda familiar, pues poco a poco va menguando esos ahorros, y además creo que finiquita la posibilidad de seguir formándose, por lo que menguan también esas oportunidades de trabajos más estables, con mayor remuneración. Berta, ¿es un círculo vicioso? Sí, no me gusta decir que es un círculo vicioso, pero sí, porque es una situación en la que confluyen y dijéramos, la situación se complica. Es decir, si eres madre joven, tener que interrumpir una trayectoria de estudios o una trayectoria de trabajo, de primeros trabajos, para atender las necesidades del hijo o la hija, en entornos familiares donde quizá no hay recursos, donde quizá los ingresos de ese hijo o esa hija están contribuyendo a la economía familiar para cubrir gastos. Entonces, aparte de lo que supone pues de renunciar a la vida propia como joven, a las relaciones como joven, a los planes que uno tiene como joven, y eso revierte luego en esa falta de itinerario que, de cara a los hijos, también son madres que a veces quisieran generar nuevas oportunidades en sus hijos, y ellas creen que les va a costar muchísimo más esfuerzo, y les cuesta, no es que lo crean, es que es esa realidad. Hoy en Igualdad os quiero presentar también a Mireia. Ella fue madre con 24 años, estaba estudiando diseño y tuvo que dejar sus estudios radicalmente. Mireia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo fue ese momento en el que te das cuenta que no vas a poder seguir estudiando lo que querías? Bueno, al principio no quise aceptarlo y me tomé el primer año de vida de mi hija para estar con ella, relajarme y demás. Y luego quise volver a estudiar, y cuando empecé vi que era imposible, que no podía estudiar y estar con mi hija y querer trabajar también porque lo necesito. Y ahí entonces vi que no era viable y tuve que dejarlo. Porque además económicamente dices que tenías que trabajar. Sí, porque estoy yo sola y yo vivía con mis padres.
de los dos solo trabajaba uno y bueno, a duras penas llegábamos a fin de mes y bueno, yo tenía que también ayudarles. Y claro, no, yo tenía que seguir ayudándoles como podía y luego llevar los gastos económicos de mi hija. Luego, las madres jóvenes, ya en 2017, por ejemplo, una investigación de Neil Weston y Morgan concluía que los prejuicios morales de compañeros de estudios y de profesores relegan a la marginalidad a muchas madres jóvenes. Berta, ¿parece inevitable que a estas mujeres, a estas chicas, acaben con una autoestima muy baja? ¿O hasta qué punto es importante también reconstruirse afectivamente una misma? Es cierto, acaban con autoestima baja, pero sobre todo por esos dilemas y lo que chirría entre cuáles son mis obligaciones si quiero hacer de madre responsable, sin saber mucho, sin muchos apoyos, y cómo están mis amigas, cómo se relacionan, cómo yo quisiera estar con ellas. Dejan de invitarme, dejan de querer quedar conmigo. Mi hija puede en algún momento pues ser un estorbo. Yo no puedo pasar fines de semana fuera de casa. A la hora de los estudios yo tengo que entrar y salir corriendo de clase si es que puedo estudiar. O sea, ahí esa baja autoestima va haciendo mella por un sentido del deber y de la obligación en lo que es la crianza, y a la vez de estar perdiendo oportunidades y se encierran en sí mismas, y cuando vuelven a reflotar, pues a lo mejor han perdido parte de esos círculos relacionales y que hubieran sido de apoyo, pero que socialmente tampoco las acogemos a veces como debiéramos. Mireia, ¿te sientes identificada con eso? Sí, la verdad es que me siento bastante identificada. Sí. Hablamos de cómo lo viviste tú. Entiendo que la primera necesidad, la más urgente, es ayudar a estas madres, a madres como Mireia, a encontrar un trabajo, una remuneración que permita criar a los bebés, pero a la vez alguien que lo cuide mientras trabajan. ¿Cómo fueron? Hemos escuchado que evidentemente te identificas con esas sensaciones, con esas emociones, pero ¿cómo fueron tus primeros días y cómo saliste? Bueno, yo pues tuve que volver al trabajo. Yo hacía pocas horas y no cobraba lo suficiente, así que tuve que hacer algún curso de estos rápidos para ganar un poco de currículum, y entonces conseguí poder trabajar, porque yo trabajo como monitora, y entonces conseguí poder trabajar también de veladora, y entonces trabajar en una escuela un horario completo. Y tuve que estar, y estoy trabajando todo el día, y luego por la tarde tengo que dedicarme a mi hija. Y entonces me identifico mucho con lo que ha dicho Berta, porque es un choque, ¿no? De querer estudiar más, pero no poder, no te facilitan realmente las cosas. Incluso una profesora una vez, porque quise estudiar inglés, y una profesora me dijo que si yo le expliqué mi situación y me aconsejó que quizás no era mi momento para querer estudiar inglés, que quizás la prioridad era estar con mi hija. Y bueno, Qué bonito. Encima ¿Cuántos ánimos? Te sientes juzgada, además, ánimos, ¿no? Es como... bueno, yo creo que lo hizo de buena fe. Me contó que ella misma tuvo que dejar también sus estudios en su momento por su hija. Entonces ella, claro, supongo que me ha aconsejado según su experiencia, pero yo en ese momento me sentí frustrada. Yo quería luchar por seguir con mis sueños, ya dejé la carrera y pensé, bueno, pero por lo menos el inglés, no sé, intentar optar a un trabajo donde el salario pueda ser mayor, y bueno, sí, la verdad es que... Muy duro, Mireia, pero ahora han pasado casi 2 años desde que eres madre. Sí. Estás trabajando, como dices, con un horario más completo, no unas poquitas horas. Empiezas a estudiar un poquito de inglés. Sí. ¿Sientes de alguna manera que empiezas a controlar la vida o que tú decides en algunos momentos? Bueno, a ver, decido un poco más, pero realmente... no del todo, porque no puedo. Yo me gustaría mucho volver a terminar la carrera, y sé que no puedo ahora mismo, porque económicamente no me lo puedo costear, y luego
no tengo tiempo, porque trabajo todo el día para mantenerme a mí y a mi hija, y luego por la tarde no puedo coger otro trabajo, porque también mi hija me necesita. Y bueno, es complicado, la verdad. Yo sí puedo añadir una cosa. Claro, Berta, claro. No, porque la Mireia que estáis escuchando es una mujer ya más fuerte que la que conocimos aquí en Fundación La Esperanza. Cuando ella llegó con la niña con 6 meses, vino al proyecto de apoyo a mamás, al proyecto materno-infantil, buscando un espacio donde también alguien la acompañara en cómo criar a su hija, porque no encontraba apoyo ni en su círculo cercano ni a nivel familiar, y participó en el grupo de mamás que hacemos durante varios meses, y me comentaba ella, ¿no?, que cómo ese espacio de compartir con otras madres en relación de simetría le hizo darse más valor a sí misma a la hora de la crianza y reconocer que ella tenía pues competencias y capacidades. Y era como un Kit Kat, ¿no?, ese espacio solo de pensar en mamá. Pero también me decía, dice, luego ella ha continuado en contacto con la Fundación en el proyecto de inserción para jóvenes. Hay una compañera insertora que la acompaña, que le ha ayudado a buscar alternativas para ir mejorando su currículum poco a poco, y precisamente me decía también ella, dice, ahora me falta ese espacio para sentirme otra vez Mireia, ¿no? Mireia mamá, Mireia trabajadora, tengo que recuperar todavía Mireia mujer, que de 20 y pocos que tiene ella ahora, y todavía eso no encuentro espacio porque no hay horas al día, no hay, veo que lo demás lo voy haciendo con mucho esfuerzo, pero estoy dejando de lado una parte muy importante de mí, ¿no? Todo centrado en conseguir recursos y en la crianza de mi hija y de ver cómo se me presenta este futuro por delante. Bueno, lo digo porque la expresión de ella la veo muy diferente a la que cuando nos conocimos, y también me gusta podérselo decir aquí también. Bueno, es que yo creo que no es lo mismo. Hay una maternidad ilusionada, con los miedos propios que genera esa incertidumbre de ser madre, o una maternidad que crees que es la causa de todos tus problemas, ¿no? Y además en mujeres muy jóvenes o adolescentes, pues se une también ese paso de la niñez a ser adulta, ¿no, Juanra? Sí, no, a mí me gusta que Berta haya hecho esta puntualización, pero que al mismo tiempo Mireia nos diga, vale, están las cosas mucho mejor, pero para recuperar la ilusión por ser madre, si es que crees que se puede recuperar, supongo que tiene que pasar un tiempo, tiene que asentarse todo esto y ver alguna posibilidad y no quedarte dentro cosas como el deseo de estudiar, ¿no? Sí, claro, es que ahora yo mismo, solo veo que esto es así y no veo ninguna manera de poder yo seguir con mis planes de futuro que tenía y mis estudios. La verdad es que no, yo solo veo que ahora realmente tengo pocas opciones, que tengo que trabajar y estar por mi hija emocionalmente y económicamente como pueda. Y quizás en unos años, depende de cómo se me depare todo, podré plantearme volver a estudiar o... ¿Cómo está la niña, Mireia? Muy bien, gracias. Sí, la quiero muchísimo. Mireia, Berta, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por participar en la radio y por contar vuestra experiencia, que desde luego nos sirve mucho. Muy buenas noches. De acuerdo, buenas noches. Chao. Buenas noches. Juanra, otra vez las renuncias que hacen las mujeres a todo lo que tienen que renunciar, sueños, planes. Bueno, es un largo recorrido. Yo creo que Mireia encontrará lo que busca. Eso espero. En todo caso, aquí nuestra vocación, ¿verdad?, es repartir esas renuncias, esas cargas, porque eso también es igualdad. Claro que sí. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Buenas noches.